Muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a una nueva capacitación en el contexto de residencias sanitarias. Esta sesión fue organizada por la Dirección Nacional de Residencias Sanitarias en conjunto con el Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana de la DIPOL, de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Además cuenta con el apoyo del Hospital Digital del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Para comenzar esta jornada, que tiene como nombre Capacitación para el Fortalecimiento Comunitario, Residencias Sanitarias, el aislamiento seguro para todos contra el COVID-19, quiero dejar con ustedes a Paula Labra de CERER, quien es parte de la Seremi de Salud de la región metropolitana. Paula, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Solo hacer una aclaración que soy la autoridad sanitaria, no parte de la Seremi. Entonces, en ese sentido, como máxima autoridad de la autoridad sanitaria de la región metropolitana, agradecerles a ustedes su participación, considerando lo importante que es el tema de residencia sanitaria. ¿Por qué es tan importante en este contexto? En primer lugar, porque es uno de los pilares fundamentales de la estrategia que nos va a llevar a combatir el coronavirus en nuestra región particularmente, que es la estrategia TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. Y cuando hablamos de aislamiento, hablamos de un aislamiento seguro, es decir, un aislamiento con las condiciones adecuadas para que las demás personas que habitan en esa residencia, en ese hogar, puedan estar seguras y no contraer contagio del coronavirus, y también que las personas que son COVID positivo, contacto estrecho, casos probables, que son todos aquellos quienes pueden ir a una residencia, pueden estar en un lugar donde cuenten con todas las seguridades que se requieren para controlar su salud, se les da la alimentación necesaria, y de esta manera ellos puedan terminar su aislamiento de manera segura. Para eso nuestro equipo el equipo de residencias de nivel central, de la Dirección de Residencias Sanitarias, les va a contar en qué consiste específicamente una residencia, cómo se gestiona el traslado a una residencia, y luego todas las consultas que ustedes tengan al respecto. En el momento actual que estábamos en la región metropolitana, hemos visto una disminución importante de los casos. Tenemos aproximadamente 400, 500 casos diarios, de un total que llegamos a tener diarios, 5.000 casos, más de 5.000 casos diarios, que fue nuestro pico. En este momento nosotros tenemos muchos cupos disponibles en residencias sanitarias, y la idea es que las residencias sean fundamentales cuando empecemos a detectar brotes. Es decir, cuando empiecen empieza a aumentar los contagios, porque según experiencia científica y mundial sabemos que vienen rebrotes. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer para controlar esto en la región? Es todos esos casos, poder identificarlos, testearlos, ¿cierto? Trazarlos, tenerlos claramente identificados, y posteriormente trasladarlos a una residencia sanitaria, de manera que se cumpla el aislamiento de manera adecuada. Sin más que decir, los dejo con los organizadores y los expertos en el tema, que les van a explicar en qué consisten las residencias sanitarias. Muchas gracias, Paula, por las palabras de bienvenida. A continuación, vamos a dejar con ustedes a nuestra primera expositora, que nos va a presentar el tema Todo lo que se debe saber de la residencia sanitaria y testimonios de usuarios a lo largo del país. Nuestra expositora es Camila Gotelli Rivadeneira, quien es enfermera de la Universidad de los Andes y actualmente es jefa de proyecto del Programa Nacional de Residencias Sanitarias del Ministerio de Salud. Camila, cuando quieras puedes comenzar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila Gotelli y el día de hoy les vengo a contar un poco sobre la estrategia de residencias sanitarias, para que al final de la jornada podamos hacer quizás una ronda de preguntas que pueden ir haciendo a través de su chat. Para evitar, cuando tenemos hartos participantes, la idea es que efectivamente esto no se vuelva un desorden y le podamos entregar la información de manera adecuada. Así que sus preguntas las pueden ir dejando en comentarios en el chat y las vamos a resolver al final. Como primera instancia, las residencias sanitarias, para su conocimiento, buscan ofrecer a las personas que lo requieran condiciones adecuadas para realizar aislamientos preventivos o también normativos, de forma que sean oportunas, seguras y efectivas también de acuerdo a la normativa que esté vigente.
Las residencias sanitarias son establecimientos tipo hoteles u otras adecuaciones que se han tenido que levantar según las necesidades de cada región, que cumplen con las condiciones de calidad y seguridad tanto como para las personas que van a ser parte o van a estar dentro de esta residencia haciendo una cuarentena o un aislamiento efectivo, como también para el personal que estará a cargo del cuidado de estas personas, es decir, los funcionarios de la salud o el mismo personal del hotel. El objetivo principal de la residencia sanitaria viene siendo lograr la disminución de la curva de contagios en las comunidades, y esto se logra a través de sacar de la circulación ciertos vectores que puedan diseminar el virus, ayudando también al paciente a que cumpla un aislamiento seguro preventivo y además obligatorio en algunos casos, en donde se cumpla la cuarentena, en un lugar donde tenga asegurados ciertos aspectos básicos para cumplir con la medida de aislamiento que se le indicó. Las residencias sanitarias, ¿cómo están organizados? Tenemos una jefa de proyecto, un área de comunicaciones, una secretaría y la dirección nacional a cargo de la doctora Francisca Casanova. De aquí se despliegan ciertas unidades que son las que hacen que las residencias más o menos tengan ciertas normativas u orientaciones ministeriales que logren estandarizar a nivel nacional un poco esta información. Por una parte tenemos la unidad de gestión centralizada de cama, donde en algunas regiones los cupos se gestionan directamente a nivel local, a través de su Ceremis, o también tenemos aquellas entidades, como en la región metropolitana, donde los cupos de los ingresos se gestionan directamente en la región, con el equipo macrozonal a nivel central, ¿ya? Por otro lado está la gestión interna de calidad de información, que básicamente tienen toda la información contenida respecto a los usuarios que ingresan y egresan de las residencias sanitarias, y por otro lado la gestión clínica, que tiene que ver con las orientaciones técnicas que muchos de ustedes deben conocer respecto a las normativas de funcionamiento o lineamientos generales de residencias en cuanto a su función. Cuando hablamos de residencia, la verdad es que hemos pasado por traspasos entre una subsecretaría y otro, y es importante tener en cuenta que estos traspasos también han generado cambios en los criterios de inclusión y exclusión a las residencias sanitarias. Inicialmente teníamos usuarios de cierto tipo, y actualmente tratamos de ampliar un poco el rango de ingreso a residencias según también se cumplan algunos criterios que debemos establecer como los mínimos para ingresar, y también algunos criterios de exclusión que es importante señalárselos a continuación. La implementación finalmente de las residencias son parte fundamental de la estrategia general del TTA, probablemente es una parte importante de lo que respecta al aislamiento, y la idea de contar con ellas es que podamos ingresar a aquellos usuarios con COVID positivo, que se encuentren asintomáticos o con estados sintomáticos leves, en el fondo que no requieren una hospitalización. Además, aquellos pacientes confirmados que no posean condiciones de habitabilidad en sus domicilios para realizar una cuarentena en forma apropiada. Por otro lado, también personas con sospecha de contagio que no cuentan con condiciones de habitabilidad para realizar un aislamiento apropiado en el domicilio. También personas o COVID positivo que hayan infringido las medidas de aislamiento debiendo ingresar por mandato sanitario a las residencias. Personas también indicadas como casos sospechosos, indicados como un contacto de alto riesgo. Y en algunas regiones también tenemos la opción de habilitar ciertas residencias sanitarias para funcionarios de la salud que encuentren desempeñando sus funciones constantemente en exposición finalmente con el virus. Por lo tanto, también la idea es prevenir el contagio intradomiciliario una vez que ellos también ejercen sus funciones. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Básicamente desde el 1 de julio, una vez que las residencias sanitarias quedaron bajo la administración de la Subsecretaría de Salud Pública, es que además hemos permitido el ingreso de ciertos grupos especiales, pero con algunas consideraciones particulares. Entre ellos, algunos usuarios con patologías de salud mental, pero que estén compensadas, adultos mayores también con dependencia leve a moderada, y esto con el fin de que los adultos mayores ingresen, en lo ideal, con un tutor responsable que pueda hacerse cargo de su cuidado, que puede ser un cuidador formal o informal pensándose a alguien de la familia que ya probablemente sufre la condición de contacto estrecho del usuario, con quien vive o
cuidador habitual, y también de manera informal estamos articulados con entidades importantes como por ejemplo el CENAMA, que nos ayuda a evaluar caso a caso, instalando cuidadores en las residencias sanitarias si así el usuario lo requiriese. Básicamente esta es una condición porque sabemos que el adulto mayor se puede caer, y las residencias sanitarias son habitaciones cerradas que no están bajo vigilancia directa, y por tanto no contamos con algunos elementos o ayudas técnicas que podamos proveerle a los adultos mayores. Entonces básicamente el ingreso de estos grupos especiales debemos asegurarlo a través de la correcta elección del usuario para destinarlo a la mejor residencia sanitaria que se acomode básicamente a lo que son sus necesidades, capacidad leve a moderada, y la misma articulación que tenemos con CENAMA la tenemos con entidades como la CENADIS, que también nos proporciona cuidadores en casos que lo ameriten. También hemos ingresado a grupos de familias velando porque las familias quedan juntas o separando a aquellos que son COVID positivos de los contactos estrechos dentro de un mismo grupo familiar. La idea es que la familia, si necesita trasladarse completa por condiciones sociosanitarias a la residencia, lo pueda hacer. Hemos ingresado a embarazadas. La semana pasada tuvimos en Tarapacá, por ejemplo, un parto finalmente en una residencia sanitaria. En el fondo son cosas que pueden pasar. También tenemos grupos de niños y adolescentes que también ingresan con tutores responsables, usuarios con patologías crónicas compensadas, pacientes en diálisis donde el servicio de salud nos tiene que apoyar con el traslado diario o trisemanal básicamente a los centros de diálisis una vez que se ingresan a la residencia. Y como criterios de exclusión, la verdad es que el gran criterio de exclusión son usuarios que tengan signos o síntomas agudos de una descompensación, ya sea de su patología de base o alguna condición aguda sugerente de una descompensación por COVID, básicamente, que se nos escape del manejo. Por lo tanto, debiese ser su resolución el servicio de urgencia o la atención en otro centro asistencial de salud como un SAPU que pueda resolver este problema agudo del paciente. Y es importante, las residencias sanitarias son una extensión del cumplimiento efectivo del aislamiento en el domicilio del usuario, y no es una extensión de un centro de salud o una unidad hospitalaria. Si bien contamos con personal de salud 24/7, los usuarios no debemos olvidar que están bajo una habitación, encerrados en el fondo por el tiempo que se estableció su cuarentena, ya sea 14, 28 días en caso de usuarios de mayor riesgo o inmunosupresión. Por lo tanto, muchas veces debemos proveer el ingreso a la residencia sanitaria sea un beneficio y no un riesgo por sobre lo que hubiese sido, en el fondo, que el paciente se quedase en su domicilio cumpliendo las medidas de aislamiento. ¿Qué es importante también destacar? Que dentro de los servicios de las residencias sanitarias, las habitaciones cuentan con un baño completo y privado, y de no ser esto posible, que en general lo hemos visto en una o dos residencias, estas deberán disponer de un baño cada 4 personas, ¿ya? En el fondo debemos asegurar que tengan este mínimo requerimiento. Además, todas las habitaciones cuentan con televisión e internet, además tienen calefacción y además cuentan con una iluminación 100% operativa. Además, se les asegura a los usuarios un control de signos vitales cada 12 horas al menos por un técnico en enfermería, y la disponibilidad del equipo de salud 24/7. Las horas médicas no en todas están destinadas a las 24 horas, sin embargo existen médicos de llamado o derivaciones directas vía SAMU a los hospitales que estén más cercanos para suplir las emergencias que pudiesen ocurrir. Hoy en día contamos con 151 residencias con 5.016 usuarios ingresados, lo cual es un buen y gran número, y más de 10.000 camas totales en el fondo, distribuidas a lo largo de todo el país en estas 151 residencias habilitadas. El servicio de alimentación de las residencias sanitarias se asegura que sea 4 veces al día, la que debe llevarse a la habitación al de los huéspedes en el fondo con cubiertos desechables, y se les asegura básicamente la entrega del desayuno, el almuerzo, la once y también la cena. Es importante para esto, y como un poco juntando lo anterior, derribar un poco los mitos con respecto a las residencias sanitarias. Muchas de las pesquisas que hemos hecho en los usuarios tienen que ver con la gratuidad de las residencias. Muchos no saben si efectivamente esta es para todos. En el fondo ISAPRE y FONASA, y sí es para todos y son gratuitas.
En el fondo se les asegura la habitación del hotel, que no lo van a separar probablemente de su grupo familiar, pero tampoco lo van a mezclar con un usuario o un paciente desconocido, ya que estamos tratando de hacer una supervisión directa de esto y con normativas que así lo regulen, que se le van a asegurar las 4 comidas diarias y que el traslado va a ser gratuito. Para el usuario el traslado es gratuito, sin embargo acá tenemos distintas opciones de traslado. Tenemos en la región metropolitana, por ejemplo, vehículos de la Seremi que hacen el desplazamiento de los usuarios a residencias sanitarias y también a las altas. Sin embargo, también tenemos entidades de las municipalidades y de atención primaria de la salud que llevan a los mismos usuarios a las residencias una vez que han solicitado su cupo. Es importante decirle a los pacientes o a los usuarios, en el fondo, aumentar el conocimiento respecto a la residencia sanitaria, informándole que de todas maneras debe llevar su ropa, sus útiles de aseo de higiene personal y también sus medicamentos, ya que este es un problema frecuente donde los usuarios piensan que las residencias tienen un sistema de botiquín y de medicamentos gigante por completar. Sin embargo, básicamente tenemos un botiquín de stock ante fiebre, dolores de distintos tipos, pero los pacientes deben hacerse cargo a través de la APS de sus medicamentos para la estadía que tenga prevista en la residencia sanitaria. ¿Cómo se hace el ingreso? La verdad es que tenemos distintas vías de ingreso a la residencia sanitaria y la primera gran derivación, es, por lo menos en la metropolitana, tiene que ver con la línea 800 en el fondo, donde el usuario, como vimos en el folleto anterior, llama directamente a este call center, el 800-126-666, y solicita el ingreso a la residencia sanitaria. Esto efectivamente, el día de hoy han bajado las solicitudes de ingreso. Por ejemplo, en la metropolitana habían días que estábamos gestionando alrededor de 350 solicitudes y hoy en día estamos entre las 70 y las 80 solicitudes diarias. Y estas en general, una vez que se envían desde el call center al equipo de residencias que gestionan los cupos, los usuarios pueden estar siendo ingresados en el mismo día o máximo a la mañana siguiente, depende del horario en que se hizo la solicitud o la llamada. Sin embargo, tenemos una vía más directa para aquellas entidades como atención primaria de la salud, aquellos hospitales, aquellas personas que tienen un poco más de datos o información de los usuarios para postularlo a residencia sanitaria, y esto se envía a través de un correo único que es rsmetropolitana@minsal.cl, donde el macrozona o la unidad de gestión centralizada de residencias de la metropolitana va a responder su solicitud. La idea es que los casos más urgentes de todas maneras se gestionen vía telefónica, les voy a dejar los contactos, y en caso de no existir respuesta se contacten directamente con el coordinador de la UGCR metropolitana, que es Sebastián García, al correo y el teléfono que les dejé, en el fondo sabemos que hay cosas que son urgentes, hay otras que son prioritarias y hay otras que pueden esperar. Si tengo un paciente probablemente en la sala del SAPU, probablemente va a ser urgente por la oportunidad de ingreso a la residencia, y la idea es que ese usuario, si está positivo o con sospecha, no lo devolvamos a su casa, sino que en este mismo momento podamos postularlo, y esto lo podemos gestionar a través del teléfono y además enviando la solicitud al correo. ¿Qué es lo que se tiene que enviar al correo? El formulario de solicitud de ingreso, que les voy a dejar también el Word para compartir, pero en el fondo este debe digitalizarse a través de un PDF que viene con un sello de agua de confidencialidad, que es netamente para el resguardo de la seguridad de la información. Se debe adjuntar además si el paciente tiene una epicrisis médica, por ejemplo, un paciente que venga derivado de un hospital y está dándose de alta, la idea es que adjunte la mayor cantidad de antecedentes de ese paciente, cosa de nosotros en la residencia tener un mejor perfil de ese usuario, y también para destinarlo a las residencias que creemos que va a cumplir mejor sus necesidades, una por comuna, en el fondo por cercanía, y otra por sus necesidades especiales, como vimos bien en los grupos de riesgo. Por otro lado, la idea en el correo, además de adjuntar este formulario, epicrisis, documentos que se consideren importantes, la idea es confirmar si tienen o no un traslado propio. Es distinto mandar un furgón desde región metropolitana, propiamente tal Santiago Centro, donde está ubicada la Seremi, donde salen los vehículos, a Paine, que Paine me diga, oye, yo tengo la ambulancia, yo llevo al usuario donde esté disponible la residencia que ustedes le asignen cupo. Por lo tanto, es súper bueno nosotros estar enterados en este correo, en esta solicitud, que el traslado lo pueden hacer efectivo para hacer un proceso más rápido de la gestión del cupo. El formulario tipo que se envía en el fondo es solicito cupo para paciente,
y solicito asistencia para traslado ya que no cuenta y mandan el formulario. Y el formulario básicamente tiene una primera parte que no está acá, pero en el fondo es como un instructivo, donde se detallan nuevamente los criterios de ingreso, como los criterios de ingreso y exclusión. Y además tenemos en el fondo los datos del usuario, donde se preguntan datos de caracterización básicamente del paciente, además de sus medicamentos, sus patologías clónicas. Y lo importante más que decir no, es que no lo vamos a aceptar, es tener un perfil más completo para articular en la medida que sea posible el ingreso a las residencias sanitarias o bien ayudarlos y orientarlos a la derivación que debiese tener este usuario, ya sea a un complejo hospitalario, ya sea a otro centro asistencial o lo que se estime conveniente, como por ejemplo con el IAM Espejo, que muchas veces ha sido nuestra solución a aquellos adultos mayores que están con una dependencia severa y que además están en condiciones de vulnerabilidad absoluta. Los contactos de los gestores de la Unidad de Gestión de Residencias Sanitarias, ya vimos que el coordinador es Sebastián García, en la región metropolitana además está Catalina y Paulina, quienes leen constantemente sus solicitudes, y además la apoya Nicole Orellana y Camila Rojas en general, que son de extremo sur y sur, ya que ellas no gestionan directamente los cupos en sus regiones, sino que ven otros temas como referentes de la zona, ¿ya? Con respecto a sé que esta reunión después la ampliamos un poco más a región, pero con respecto a la oferta de residencias sanitarias, creo que es súper bueno contarles, por ejemplo, la experiencia de la región metropolitana, que es la que más tiene residencias operativas y habilitadas. Tienen 20 residencias habilitadas a lo largo de toda la región, con 2.500 camas totales en el fondo disponibles para los usuarios, distribuidas en distintas comunas. Ustedes me van a decir, pero quizás, ¿por qué no hay en mi comuna? ¿Por qué hay en otra? Porque netamente esto es los servicios de salud hicieron unas contrataciones iniciales en base a la ocupación de residencias sanitarias, hemos ido abriendo o cerrando residencias, esto es algo muy dinámico, el día de mañana puede haber un brote muy importante en cierta comuna y necesitamos acercar las residencias, pero si tenemos una gran oferta y tenemos movilización para esos usuarios, también en el fondo amerita el traslado en residencias que ya están instaladas. Así que la verdad es que esto es algo bastante dinámico, pero sí queríamos transparentarles de las cuales contábamos hoy en día. Con respecto al reporte nacional, al día de ayer de ocupación de residencias sanitarias, la verdad es que es bien variable y esto también varía día tras día, pero en general tenemos 5.000 usuarios, entre 4.800 y 5.000 usuarios diarios en residencias sanitarias a lo largo de todo Chile, con un factor de ocupación real. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el factor de ocupación real? Porque el factor de ocupación real considera aquellas camas que se van bloqueando en virtud de los ingresos que vamos teniendo. Y es por eso que este factor de ocupación real alcanza un 57% de ocupación a lo largo del país, y tenemos algunos casos donde tenemos una baja ocupación, como por ejemplo la región de Atacama, que hace algunas 2 semanas estaba sobre el 75% y hoy día está en un 23%, la región metropolitana también está bajando con un 34%, sin embargo tenemos otras regiones que incluso ameritan o sea, han estado cercanos al 100% bastante seguido, en lo que respecta, por ejemplo, a la región de Ñuble, que actualmente tiene un 83%, pero porque tuvieron que aumentar una oferta de un día para otro con la instalación de una nueva residencia sanitaria. Y ahora bien, queremos dejarles 2 testimonios de 2 usuarios que han estado en residencias sanitarias para compartirles un poco la experiencia, ya no desde la mirada de la dirección, un poco del proyecto, sino que de la mirada desde usuarios, que hasta la semana pasada estaban dentro de una residencia. Así que me avisan si se puede escuchar bien. Hola, mi nombre es Carmen Luz. Yo tengo hace 6 días, fui diagnosticada de COVID. Tengo enfermedades de base. Tengo una leucemia mieloide crónica. Artritis reumatoide, fibromialgia, fibrosis pulmonar. Me diagnosticaron en el Hospital Salvador. Me llamaron a mi casa para darme el resultado del examen, y desde el mismo Hospital Salvador ellos coordinaron para
por tener enfermedades de base, coordinaron para ayudarme, para enviarme a un lugar donde, una casa de cuidado. Nosotros en nuestra casa somos 3 personas adultas, tenemos un solo baño. Y ya es una angustia el tener que no contagiar a las familias que te tienen que cuidar. Entonces fue súper bueno. Me llamaron al otro día a mi casa, ayer me habían enviado a mi casa y ellos me llamaron para confirmarme que me iba a ir a buscar una ambulancia. Me mandaron a un hotel que se llama El Bosque, aquí en Manquehue. Y la verdad es de que las personas, desde aquellas que me trajeron en ambulancia, el chofer, el enfermero, las personas que me recibieron aquí, en el cual uno viene mal, porque uno, la verdad es que en ese momento yo estaba mal. Te ayudan con tus cosas, te reciben, te acogen. Me entregaron un dormitorio, todo impecable, todo hermoso, donde me revisan a cada rato mi presión, mi temperatura, viene una doctora, me revisa, me pregunta cómo me siento, porque no es solo tener COVID, es la enfermedad, es estar lejos de su gente y es tener la pena de estar enfermo. Yo en mi caso personal, yo ya tengo una pena por estar enferma con cáncer, por tener todo lo demás que tengo, y ahora más encima me daba COVID. Entre rabia, pena, estoy lejos de mi marido y de mi hijo, pero he sido súper bien cuidada, me han tratado no profesionalmente solamente, no, sino que humanamente me han tratado con afecto, con cariño, me preguntan si quiero algo, si necesito algo, señora Carmen, cualquier cosa, si se siente sola, y eso llena el alma, la verdad es que llena el alma, estoy súper agradecida, he tenido hartos problemas para comer, porque como venía saliendo también de una quimio, se preocuparon las nutricionistas de llamarme, de preocupar, no sé, ¿por qué no está comiendo, señora Carmen? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Veamos la manera de, a ver, ¿qué quiere yo? O sea, de buscarle solución a lo que uno necesita. Yo la verdad me siento, pero no tengo cómo agradecerlo. Honestamente no tengo. No tengo cómo agradecer lo que han hecho por mí. Ha sido súper importante. Yo tengo que estar más días de lo normal por mis enfermedades de base, porque tengo que cuidarme muchísimo, no recaer. Y ha sido bueno, o sea, bueno, uno está en la pieza solita, pero pucha, uno no pasa frío, no pasa hambre, porque sea como sea, igual ellos se han preocupado de qué juguito, qué tecito, qué otra cosa le podemos servir, señora Carmen, si algo me duele el estómago, inmediatamente vienen. O sea, yo estoy súper agradecida, esa es la verdad. No tengo cómo agradecer lo que han hecho por mí. En el Hospital Salvador también fui súper bien atendida, o sea, con todo el cariño, hasta las niñas que me sacan sangre, hasta ella, y yo cuando les digo, ay, no me vaya a doler porque tengo fibromialgia, no se preocupe, despacito lo vamos, eso es tan importante para uno que está enferma, porque uno no es una cosa, no es un número, no es una ficha, uno es un ser humano, uno es un ser humano que está enfermo con dolores, con penas, con angustia, y que haya de estas personas que no son nada de uno y te traten con afecto, con cariño, con delicadeza, porque saben que estoy pasándola mal, eso no hay cómo pagarlo. Para mí no hay cómo pagarlo. El hecho de que la llamen a uno y le pregunten del Ministerio de Salud cómo se siente, cómo ha estado atendida, eso no es solo el trabajo del Ministerio de Salud, son personas las que están ahí. Hay una persona que me preguntó cómo estaba yo y que fue capaz de escucharme, de atenderme, de darme su tiempo a mí también. Yo de verdad estoy súper agradecida. Yo tengo que decir que siempre voy a estar eternamente agradecida. Así que si mi testimonio sirve de algo para otras personas que creen que esto es terrible, no. Por favor, créanme que aquí hay seres humanos encantadores, amorosos, gentiles. Así que
Ojalá esto sirva de algo para alguien. ¿Mm? Y les doy un abrazo y las mil gracias a todos los que significan esta red de apoyo y de ayuda para los enfermos. Les voy a compartir de inmediato el segundo testimonio para ir finalizando la presentación de Residencia Sanitaria. Ahí. Perdón. Hola, mi nombre es Natalie Gómez y como tantos chilenos he sido contagiada por el COVID-19. Al saber el resultado de mi examen como pareja, tomamos la decisión de venirnos a una residencia sanitaria, la cual finalmente decidimos venirnos con toda nuestra familia, la cual la componen mis 2 hijos, mi esposo, mi suegra. En un principio teníamos miedo porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra experiencia, pero al final nos dimos cuenta que fue la mejor decisión porque aquí hemos sido atendidos por un médico que nos ha venido a visitar todos los días, tenemos un técnico en enfermería que viene en las mañanas y en la tarde, pudimos ser evaluados por un kinesiólogo, el cual está a nuestra disposición si teníamos algún problema respiratorio en nuestros hijos. Hemos sido súper bien atendidos, tenemos 4 comidas al día, contamos con televisión, con cable, con baño con ducha caliente y realmente nos dimos cuenta que fue una súper buena decisión porque los primeros días nos sentimos bastante mal y pudimos estar contenidos por un grupo que ha sido súper humano y empático con nosotros, porque en un principio uno lo pasa súper mal con este virus, pero hemos podido, ya estamos a 3 días de poder irnos a nuestra casa y ha sido una muy buena experiencia. Así que si usted está viendo este video, le invito a que puedan tomar también esta decisión, que van a estar seguros y que lo principal es que si llegan a tener algún problema más grave, van a poder estar controlados por especialistas de la salud. Así que les invito a que puedan ver en las páginas e informarse de estas residencias, que son súper buenas. Chao. Bueno, eso para cerrar un poco lo que es residencias sanitarias, para darle curso al resto de las presentaciones que se tengan ahora destinadas, y yo creo que al final vemos las preguntas que vamos a ir leyendo a través del chat mientras tanto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Camila, por esta excelente presentación, muy clara, y también por los excelentes testimonios que pudiste compartir con nosotros. Por lo que vamos a continuar con el programa y vamos a dejar con ustedes a Paulina Reynoso Ríos, quien es del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de La Pintana. Paulina, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para compartir la experiencia de La Pintana. No sé si ya se ve la presentación. Bueno, primero comentarles sobre nuestra comuna, que queda al sur de la región metropolitana, tiene una superficie de 30 kilómetros cuadrados, limita con las comunas de San Ramón y La Granja al norte, al este con La Florida, al sur con Puente Alto y San Bernardo, y al oeste con San Bernardo y El Bosque. Sobre nuestra gente, podemos comentarles, de acuerdo a las proyecciones del INE, nuestra población es de 189.335 habitantes, tenemos 8% de población originaria, principalmente población mapuche, 32,74 la tasa de pobreza multidimensional, siendo una de nuestras comunas una de las con mayor presencia de dificultades a nivel de las determinantes sociales. Tenemos un promedio de escolaridad a nivel de jefe de hogar de 8,8 años y el 23% de nuestros hogares presentan hacinamiento. Sobre el perfil epidemiológico de nuestra población, comentarles que 23.552 presentan problemas cardiovasculares, lo que representa un 16% de nuestra población, de los cuales el 47% es de riesgo alto. Ya el 81% presenta hipertensión, 44%
diabetes mellitus y 47% dislipidemia. Nuestra red está formada primero por las personas, por 145.550 personas inscritas en la red, con 6 centros de salud familiar, con 4 SAPU, un servicio de urgencia que está transformándose en SAR en estos momentos, un COSAM y un centro de rehabilitación comunitaria. ¿Ya? Nuestro equipo humano en total la dotación de salud es de 1.152 personas. De estos han estado en este tiempo en cuarentena preventiva por presentar problemas de base que los hacen ser de riesgo, 305 personas. Hemos tenido 168 funcionarios contagiados y hemos contratado a 114 personas de refuerzo para poder enfrentar esta pandemia. ¿Ya? Estos son nuestros datos, mirándolos aquí en la gráfica, como ustedes se pueden dar cuenta, fundamentalmente en el mes de mayo hasta julio, nosotros se vio una alta presencia de contagio, llegando a tener al día, el 26 de mayo fue el día para nosotros más oscuro, donde tuvimos en un solo día 352 casos positivos, ¿ya? Y en los últimos días ya tenemos un promedio de 12 diarios, ¿ya? A la fecha tenemos confirmados desde el MinSal 10.973 casos, de los cuales nosotros hemos podido solamente detectar a 7.616, o sea, se mantienen sobre 3.000 personas en el acumulado que nosotros no pudimos llegar a ello por falta de información. El número de casos activos que tenemos ahora son 181, fallecidos 402, casos negativos desestimados 19.931, casos pendientes de resultado 335, hemos realizado un total de 33.675 test. Nosotros hemos hecho un fuerte trabajo a nivel comunitario, donde solo a nivel de gestión comunitaria hemos realizado estos 31.600 test con apoyo de la Seremi, de la Universidad Católica y de otros actores que les vamos a ir comentando. ¿Ya? En búsqueda activa, que esta es la estrategia que ya empezamos a aplicar desde julio, hemos testeado 10.855 personas con un promedio de test diarios de 412. Ya los fallecidos en la Pintana, como ustedes se pueden dar cuenta, este es con corte a junio, es de un 78%, nosotros teníamos contacto desde la red de salud municipal, pero el 22% de ellos nosotros no estaban bajo nuestra atención, no tampoco estaban atendiéndose, digamos, en la red municipal. ¿Cuál es la prevalencia de las patologías en los fallecidos por COVID? Es hipertensión, diabetes, dependencia severa, tenemos insuficiencia renal, obesidad, entre otros. ¿Ya? El promedio de patologías de base en los fallecidos es de 5,7. Bueno, en relación acá nos invitaban a contar nuestra estrategia, pero lo primero era comentarles ciertas características de nuestra población, que es lo que va claramente a determinar cuál es la estrategia. Para eso nosotros definimos claramente dónde estaba la población de riesgo, hicimos inicialmente una estrategia de aislamiento de los adultos mayores de 75 años, en eso todo el municipio se movilizó para que nuestros adultos mayores los pudiésemos proteger, sobre todo considerando la multimorbilidad que ellos presentan y por lo tanto presentan mayores factores de riesgo, ¿ya? Lo segundo era ver con cuáles recursos contaban, ¿ya? Otra área crítica, y la verdad es que cuando partimos en esto, nuestro primer caso positivo en la comuna fue el 26 de marzo, y a esa fecha nosotros no teníamos recursos adicionales. La información fue clave. Otra de las áreas críticas, la verdad es que no logramos contar con la información hasta ya pasado, diría, mayo. Ya incluso a la fecha todavía no tenemos toda la información de los casos positivos. Y claramente a partir de todas estas áreas críticas nosotros elaboramos un plan de cuidado con los recursos
comunales, con una fuerte inversión municipal. Desde el propio presupuesto municipal se traspasaron 430 millones de pesos para poder contratar refuerzos de recursos humanos, ya que nosotros, para poder cuidar a nuestro personal, hicimos turnos de 14 días, lo que nos hizo contar con la mitad de la dotación, además de contar con funcionarios que eran de riesgo y por tanto no podían estar realizando funciones presenciales. ¿Ya? Nuestro principio fundamental es la humanización de la atención, ¿ya? Y basados en el modelo de atención de salud familiar y comunitario, nos dedicamos a la detección de los casos. Cuando nosotros no recibíamos los casos positivos, no éramos informados, hicimos llamado a través de redes sociales, a través de los dirigentes sociales y la propia comunidad, más las demandas espontáneas, fue que nosotros fuimos detectando los casos, ya que no había una gestión que considerara la atención primaria desde el principio para poder incorporarlos dentro del plan de vigilancia epidemiológica y de seguimiento y ofrecer los cuidados a la población. Uno de los problemas importante que se presentó fue la gestión de los datos. Ya nosotros generamos una unidad de epidemiología a nivel de Departamento de Salud para ordenar, porque dado por el volumen, como se dan cuenta, más de 10.000 personas nosotros hemos tenido contagiadas, y la verdad es que solo este volumen de datos, que esos son los casos positivos, pero más de 33.000 test realizados, ha significado un nivel de trabajo y desgaste en la operación para poder avisar oportunamente y hacer los seguimientos adecuados. Para eso nos subimos más adelante en una plataforma que el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente dotó a las comunas de esta red, y claramente desde el día 1 partimos con un call center súper doméstico, instalándolas con turnos de funcionarios, con líneas telefónicas que contestaban, daban respuestas y orientaban a las personas, y luego pudimos ya instalar un call center en coordinación con la Universidad Católica, que es ya una plataforma que nos permite dar una respuesta un poquito más tecnologizada. ¿Ya? Y bueno, el plan de cuidados que nosotros se basó en la teleasistencia, visitas domiciliarias, oxigenoterapia, que esto ya lo aplicamos desde junio en adelante para tratar de evitar la hospitalización de las personas, lo que ha tenido un excelente resultado, y el acompañamiento en la etapa final en el buen morir. Bueno, fundamental para esto la estrategia era mirar el mapa. Aquí no estamos solos, debíamos realizar alianzas, y lo fundamental fue el municipio con las distintas direcciones municipales, los dirigentes sociales, nuestros consejos de usuarios, los dirigentes territoriales, el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, la Seremi, las universidades, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Ciudad Sur, y también el sector productivo, de tal forma de poder abordar las distintas aristas y poblaciones a las cuales teníamos que llegar para generar este corte de la cadena de contagio, que realmente para nosotros todavía sigue siendo muy complejo. ¿Cuáles fueron las estrategias locales? Bueno, lo primero, desde el 28 de marzo, cuando aparece el primer caso, es la visita domiciliaria más el seguimiento telefónico. Nosotros también a las personas entregamos una caja de mercadería. Hoy estamos entregando caja de mercadería con un vale de gas y un kit de aseo además. A cada caso positivo se hicieron seguimientos telefónicos, visitas, y también ingreso a residencias sanitarias. A propósito de lo que comentaban recién, la verdad es que tuvimos bastantes dificultades porque, como señalaban en la presentación anterior, los requisitos fueron cambiando, y la verdad es que la gente tampoco estaba tan convencida, y hay que hacer un trabajo de convencimiento para que puedan irse a esta residencia. Fundamentalmente lo que no quiere la gente es dejar sus casas por temor a que les roben, ¿ya? Bueno, otro de los elementos que para nosotros fue fundamental, la humanización en el fallecimiento. Nosotros tuvimos fallecidos en domicilio, para lo cual generamos un plan de acompañamiento integrado entre salud, seguridad humana, la dirección de aseo y DIDECO, ya donde nosotros aseguramos que nuestros médicos fueran a certificar la defunción en el hogar, de tal forma que no pasaran horas los cuerpos y con las familias, claramente con toda la preocupación del momento, ¿no?
También se acompañó por parte de los centros de salud con la atención psicosocial, a través de la dirección de aseo se sanitizaron estos hogares, a través de social se les repuso, se hizo la eliminación de la ropa y de los colchones, se repuso a las familias, se gestionó la cuota mortuoria y desde seguridad humana el cordón sanitario de tal forma que no se generaran las aglomeraciones para tratar de evitar más contagios, ¿ya? La entrega de medicamentos y alimentos a domicilio, eso fue hacia los adultos mayores, a los pacientes con dependencia severa, más de 4.000 adultos mayores lo recibieron y también a través hicimos entrega del programa de alimentación complementaria. También se generó una estrategia local que es de médicos a domicilio, se contrataron médicos con vehículos, choferes que solamente partimos en un primer momento con la atención para los adultos mayores no COVID, ¿ya? Que era precisamente para que no acudieran a los centros, se mantuvieran en sus hogares, y luego después que ya fue bajando esto, pues empezamos a aplicar la estrategia de oxigenoterapia en el domicilio, los médicos también estuvieron atendiendo a los pacientes adultos mayores COVID, ¿ya? La teleasistencia ha sido la gran estrategia, creo que eso llegó para quedarse. Claramente todos comenzamos con los teléfonos, comprando más teléfonos, pero hoy ya estamos todos trabajando en la línea de instalar plataformas que nos permitan profesionalizar y hacer seguimiento a este trabajo. Nosotros hicimos a través de teleasistencia más de 62.000 atenciones, ya controles médicos, nutricionales, consultas odontológicas, actividades de rehabilitación, actividades psicosociales y seguimientos cardiovasculares y respiratorios. Hicimos una de las alianzas importantes que hicimos fue con la Universidad Católica, donde desde el 23 de abril como comuna nosotros pudimos duplicar la capacidad de kits que nos entregaban, porque por una parte el ISP nos entregaba un número y que era bastante limitado para poder testear, no respondía a la demanda, entonces la Universidad Católica nos entregó estos kits que nos implicó duplicar esa capacidad, y la verdad es que nosotros pudimos desde ahí, con esos kits, con la Universidad Católica, también buscar asintomáticos. Entonces aplicamos desde el principio una estrategia que nos permitiera ir detectando a los casos que era evidente, dadas las condiciones de hacinamiento, un caso índice en una familia, era una familia contagiada en la semana siguiente. Desde el 12 de mayo realizamos testeo en centros comunitarios. Desde el 26 de mayo instalamos en el club de campo de la comuna de La Pintana un centro de testeo en automóvil donde la gente iba en vehículo, teníamos un equipo y ahí se testeaban, de tal forma que pudiese también facilitar la descongestión en los centros. También se aplicó en un bus desde el 28 de mayo, que fue coordinado con los dirigentes sociales, con los centros de salud, el recorrido en distintos territorios para poder facilitar el testeo. El call center ya esté más tecnologizado desde el 25 de mayo y ahora estamos con una nueva estrategia que es de apoyo psicológico, que se llama un programa Calma con la Universidad Católica, que a través de call center está recibiendo las llamadas y estamos haciendo acompañamiento a la comunidad, ¿ya? Uno de los aspectos relevantes de toda esta estrategia fue lo comunicacional. Teníamos que estar en permanente comunicación con la comunidad. Y lo fundamental eran las redes sociales, como todos nos hemos dado cuenta. Antes pensábamos en redes sociales solo para los más jóvenes, pero claramente se subieron a estas tecnologías y al uso de estas herramientas, tanto los adultos mayores como los adultos. Por tanto, pasó a ser un canal sumamente importante de comunicación. Incluso cuando nosotros solo teníamos los casos de las personas que nosotros testeábamos, pero además había gente de la comuna que se realizaba test fuera de la comuna, no podían recibir todo nuestro plan de apoyo porque no sabíamos de ellos, y les pedíamos a través de redes sociales que se comunicaran con nosotros, y la verdad es que ahí tuvimos un contacto con ellos y pudimos hacer acompañamiento y seguimiento en esos casos también. En el domicilio, con entrega de caja de mercadería,
y con también todo el apoyo de las otras acciones. Bueno, a nivel territorial esto se vio fortalecido con la estrategia TTA del Ministerio de Salud. Nosotros ya habíamos comenzado desde antes, pero claramente este impulso con los nuevos recursos que llegaron en julio nos permitió salir a terreno con mayor fuerza, saliendo a las poblaciones, haciendo barridos poblacional, y los resultados se ven en este mapa de calor. Yo me acuerdo que cuando empezamos me llamaron de la Seremi que teníamos que partir en este sector, y este sector estaba en rojo. Este es el sector del Castillo, ¿no? Uno de los sectores de mayor complejidad social y también por problema de tráfico de drogas, una serie, de hecho hay sectores ahí donde no se podía entregar. Sin embargo, los equipos de salud con la Seremi nos facilitaron las clínicas y hicimos barrido y eso lo logramos bajar. Hoy nos queda esta zona donde hicimos también un trabajo cooperativo con la comuna de La Granja y también con La Florida, que lo estamos haciendo ahora, porque es zona limítrofe, esto es La Granja y La Florida, porque ahí es donde nos queda una concentración de casos. Ya estamos usando eso. En el sector del Castillo ya llegamos al 30% de las viviendas. Nos queda el sector centro, que es uno de los sectores de alta vulnerabilidad para nosotros, porque es donde se concentra la población adulto mayor. Y bueno, me pidieron un análisis al respecto, y desde la mirada más crítica, lo que creo que el enfoque que se hizo para enfrentar la pandemia fue un enfoque más bien piramidal, más que de red, con una mirada estructural centrada en los hospitales, donde la atención primaria, la verdad, en el primer tiempo, como que mirábamos lo que se anunciaba y nosotros poca participación teníamos en esto. Y esto da cuenta de una lógica que ha sido analizada desde la Organización Mundial de la Salud, en los distintos análisis, que los sistemas de salud requieren trabajarse para poder enfrentar la fragmentación y la segmentación. Para eso es necesario fortalecer la rectoría y la conducción, que es la del MinSal, pero debe haber convergencia institucional, y eso se realiza a través del diálogo político-social de los distintos actores, lo que genera alineamiento y cooperación, y eso debe estar armonizado con el financiamiento. La verdad es que en el último tiempo nosotros hemos logrado generar esa convergencia que nos va llevando a tener bastantes mejores resultados. Ya, en resumen, las fortalezas y debilidades, yo creo que esto fue una tremenda oportunidad para el trabajo intersectorial. La atención primaria claramente quedó claro que es más necesaria que nunca, no al final, debió estar desde el principio. El refuerzo de las clínicas móviles desde junio con la Seremi ha sido un tremendo aporte porque nos permite mantener un testeo alto en la integración comunitaria. Ha permitido que todos los actores a nivel de la comunidad se unan para poder enfrentar esto juntos, y claramente las estrategias como la teleasistencia, el que estemos hoy en un seminario con participación de gente a nivel de todo el país, claramente es una herramienta que ganamos y que nos permite mantenernos comunicados. Las debilidades, la desintegración de la red. Es uno de los grandes problemas que tuvimos en los primeros meses, la falta de oportunidad de los recursos. Nosotros la municipalidad tuvo que dejar de hacer cosas, destinar recursos municipales para poder fortalecer los recursos de salud, que finalmente era recurso humano, para poder llegar a las casas, hacer las visitas domiciliarias y realizar la atención a los pacientes COVID por el volumen que nosotros tuvimos, que fue altísimo. Y uno de los problemas que sigue ocurriendo, que son las constantes modificaciones en los protocolos y los indicadores, que claramente, o en la interpretación de los indicadores, que claramente nos genera un desgaste de los equipos de salud tremendo. El desafío finalmente es la gestión en red. O sea, aquí la verdad es necesario fortalecer la confianza modificando la gobernanza, basado en la valoración del conocimiento y la voluntad de todos los actores, entendiendo que somos redes integradas de salud. Todos somos necesarios. Nuestro gran desafío y aprendizaje es que se debe fortalecer la red de salud. Ahora voy a dejar con ustedes a Constanza Gamboa Alvarado,
quien es enfermera de la Universidad de Chile y es coordinadora de testeo, trazabilidad y aislamiento de la Seremi de Salud de la región metropolitana. Ya, ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Constanza Gamboa. Estoy hoy día trabajando en la Seremi de Salud Metropolitana y estoy como coordinadora de la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento en la región. Bueno, lo primero que yo les quería mostrar, primero agradecerles a todos por estar hoy día en esta reunión, que fueron hartas gestiones que tuvimos que hacer a nivel del ministerio también en conjunto con el equipo de promoción y de residencias sanitarias, así que muchas gracias por estar hoy día, veo que hay hartas personas. Lo primero que les quería mostrar era la tasa de incidencia de esta semana de la región metropolitana, donde podemos nosotros mirar que, como señalaba también Paulina, hubo un momento en el que hubieron muchísimos casos, en la comuna de ella cerca de 300, pero hubo alrededor de 5.000 casos diarios en algunos momentos. Entonces, primero les quería mostrar este gráfico, que es lo que nos muestra los casos al día de hoy. Este nos muestra las edades. Les pido disculpas porque se está pasando la presentación con efectos que no tenía puesto, y es por eso que tengo que pasarla de esta forma, para que no sea tan molestoso para usted y para mí. La siguiente gráfica muestra los casos notificados entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en la región metropolitana, y podemos ver que los casos que más se repiten están entre los 25 y los 35 años de edad, con una distribución similar entre hombres y mujeres. ¿Qué nos muestra esto y qué es el mensaje también que me gustaría entregarle en esta diapositiva? Es que muchas de las personas que nosotros pensamos que no están enfermas sí lo están. Hay muchas personas que son asintomáticas y que son las que nos están, las que están diseminando el virus, digámoslo, por la región. Por lo cual necesitamos en este sentido que la gente tome conciencia en relación a la toma de sus exámenes, a la mantención de al menos las 3 cosas, de la distancia física, del lavado de manos, del testeo en el caso de que haya testeo disponible en sus lugares, ¿ya? Eso más que nada, más allá de que estas personas son las que más están contagiadas, podríamos decir que las personas que nosotros vemos más arriba, sobre los 65 años, son las personas que tienen las peores consecuencias, o sea, los mayores índices de mortalidad están en las poblaciones de personas mayores, siendo la mayor incidencia las personas que son más jóvenes. Y eso es importante que lo sepamos todos, porque los que estamos día a día saliendo a trabajar o tomando locomoción colectiva, yendo a otros lugares, tenemos que tener la conciencia de que existe este riesgo de contagio, pero que nosotros también podemos llevar este virus sin darnos cuenta a nuestros familiares, a nuestras personas mayores en los hogares. Como soy de la metropolitana, y lo siento mucho, he visto comentarios en el chat de que hubiesen esperado presentaciones más relacionadas con otro tipo con las otras regiones. Yo creo que esta es una oportunidad para poder volver a hacer esta capacitación o esta presentación con experiencias de las regiones, de ustedes mismos posiblemente, que puedan haber levantado en sus territorios. Pero bueno, este mapa muestra la región metropolitana, y los que nos muestra son los lugares que nosotros vemos como de calor, puntos calientes donde se está concentrando mayormente casos activos. ¿Qué casos son los que vemos? Por ejemplo, Lo Prado, Puente Alto, para nosotros también es preocupante. Paulina nos comentaba de este triángulo entre La Granja, La Florida y La Pintana, que se han hecho estrategias conjuntas de búsqueda activa de casos, y yo creo que es una buena estrategia que también se logró en Lo Prado, con Pudahuel y Cerro Navia, que realizaron también estrategias conjuntas con varios días de testeo y con varias operaciones para poder abarcar una gran población. La estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿qué es lo que busca? Una, que se amplíe la cobertura de los exámenes PCR acercándolo al nivel comunitario. Muchos de ustedes pueden haber visto las estrategias de los municipios o de la Seremi de Salud, en la que se ponen con unos carritos en lugares donde hay mayor afluencia de personas para tomar un test PCR. ¿Qué es importante de esto y qué es importante para que también se comunique al resto de las personas que están con ustedes? Es que estos test PCR, una, son gratuitos. La otra es que los resultados se dan directamente a las personas según la información que brindaron al momento de dar sus datos para la notificación.
Y lo otro es que no están asociadas a una licencia médica. Muchas personas evitan tomarse test pensando en que tienen que tener una licencia médica, y esta estrategia lo que ha hecho es eliminar esa licencia solo por el hecho de tomarse el test, a menos que la persona que se toma el test es evaluada, tiene síntomas respiratorios y necesita una licencia porque es una sospecha de COVID. Lo que busca el aumento de esta cobertura de PCR y mayores test a nivel comunitario es que nosotros podamos identificar a aquellos que son asintomáticos y de esa forma evitar que se siga diseminando el virus, ¿ya? Estamos en esa oportunidad. Yo les mostraba la curva epidémica, que estamos en un lugar así bajito. Entonces, ese espacio, tenemos hoy ese espacio de testear a personas que no tienen síntomas para lograr disminuir el tránsito. Lo otro que busca la estrategia es disminuir el tiempo que transcurre entre la detección del caso positivo y la investigación epidemiológica, y esto ha sido algo que, bueno, hicieron inicialmente las Ceremis y los servicios por separado, tal como decía Paulina, al inicio de la pandemia hubo, no se consideró posiblemente desde aquellos agentes que son los que investigan epidemiológicamente las enfermedades históricamente, no se consideró la magnitud de la epidemia y no se consideró tampoco a quienes trabajan hoy en el territorio, que son las personas de atención primaria. Eso yo creo que se logró cambiar un poquito en el último tiempo, en el cual se traspasaron recursos, se trabaja más coordinadamente, y en ese sentido lo que busca esto es que nosotros podamos llegar a las personas que están positivas y a sus contactos estrechos para poder saber quiénes son y garantizar que se pueden aislar. Un tercer punto es que debemos aislar a todos los casos sospechosos desde el inicio de síntomas o desde el momento de la primera consulta, ¿ya? Aquí es importante, y me parece que la señora Rosa, no, don Lalo Pino tenía en su nombre de usuario, consultó sobre los que están con síntomas en su casa y son positivos. Y alguien más consultó sobre si es que las personas podían ir a una residencia sanitaria desde el inicio de los síntomas. La verdad es que sí, las personas cuando llegan a un establecimiento de salud lo atiende el médico, y el médico determina que la persona tiene una sospecha de coronavirus, le indica la toma del examen, desde ese momento se puede trasladar a una residencia sanitaria, ¿ya? Y se puede trasladar desde ese momento hasta obtener su resultado, que en el caso de ser negativo puede volver a su hogar, o que en el caso de ser positivo cumple la cuarentena, el aislamiento hasta cumplir los 14 días desde el inicio de los síntomas o desde la toma de muestra. Ya, así que es importante recalcar eso, que la oportunidad de utilizar una residencia sanitaria es para todas las personas que están sospechosos de tener COVID y que consultan médicamente, o aquellos que ya cuentan con un examen positivo. De igual forma, las residencias están abiertas además para todos los contactos estrechos, o sea, las personas con las que yo vivo y estoy cerca habitualmente, o con quienes trabajo y estoy más de ciertas horas compartiendo, o sin el uso de mascarilla a menos de 1 metro, por más de 15 minutos, ¿ya? Así que eso es importante. Quienes tienen acceso a la residencia sanitaria son entonces los casos sospechosos, los casos confirmados, o sea, que tienen la enfermedad, y aquellos que fueron contacto estrecho del caso confirmado. Esto también busca aumentar la efectividad de las medidas de aislamiento y de cuarentena a través de sacar una fiscalización aleatoria. ¿Ya qué significa esta fiscalización aleatoria? Significa las energías de la Seremi de Salud en visitar hogares de las personas que están confirmadas como positivas y que deben estar haciendo su aislamiento, y por lo tanto hay un equipo, al menos en la Seremi Metropolitana, y me imagino que en las otras también, que va a los hogares para verificar que las personas estén realizando su cuarentena. Se busca también potenciar el seguimiento de casos índice y sus contactos estrechos, y esto a través de lo que señalaba Paulina también en la presentación anterior, y lo que quizás las personas han podido ver ustedes en su territorio, es que hay habilitados call center o personas que están llamando continuamente a los casos que son positivos y a sus contactos estrechos, una para saber cómo están, cómo se sienten, cómo ha evolucionado la enfermedad, pero también para conocer con quiénes ha estado cerca, quiénes hay que aislar, si es que un contacto estrecho ha cambiado y tiene síntomas y necesita apoyo y necesita atención médica, ¿ya? Eso es lo importante también, de que esté vinculado a la atención primaria, que son los que tienen como más contacto con
con sus residentes, ¿ya? Y por último, busca identificar e aislar a todos los contactos estrechos y establecer su cuarentena efectiva las primeras 24 horas. Esto es importante y bueno, vamos a tener el jueves una reunión a la que están convocados todos aquellos agentes de salud que pudiesen indicar el aislamiento en residencia sanitaria, con el fin de potenciar también el que ellos desde la primera consulta pueden hacer la solicitud a la residencia sanitaria y que al menos en la región metropolitana tienen un traslado efectivo en menos de 24 horas, excepcionalmente en 48 horas según la complejidad de los traslados. ¿Ya? Pero dejar también la imagen de que los traslados que se están realizando hacia residencias sanitarias están siendo en un corto plazo. Aquí les puse unas fotos de lo que se ha ido realizando en cuanto a testeo y búsqueda activa de casos. Esto lo hemos podido hacer en coordinación. Por último, mostrarles un poco cómo es la guía de esta estrategia, para que ustedes también la conozcan y la puedan duplicar en sus espacios comunitarios. Entonces, primero yo voy a tener a una persona con síntomas, ¿cierto? Y voy a ir a una consulta médica. Y en este momento el médico me puede indicar residencia sanitaria y la toma de examen para verificar si soy un caso positivo o descartarlo, pudiendo volver a mi hogar, ¿ya? Y la otra es a través de la búsqueda activa, donde la gente no es contacto estrecho, no es positivo, no fue positiva anteriormente, no tiene síntomas, pero yo le tomé los exámenes de forma voluntaria, ¿ya? Dependiendo de esto, yo podría realizar un aislamiento en primer lugar hasta obtener los resultados. Y este aislamiento se puede dar en residencia sanitaria o en el domicilio, ¿cierto? Luego se va a hacer investigación y seguimiento de este caso. Esto lo van a hacer entonces desde la Seremi de Salud o desde los municipios a través de llamados telefónicos o visitas domiciliarias, y se siguen a los contactos estrechos en este caso. Cuando pasan los tiempos de aislamiento, que son 14 días, se da de alta de la cuarentena y el aislamiento al caso positivo a los contactos estrechos, ¿ya? Son 14 días desde que yo inicié síntomas o desde que fui caso sospechoso y me tomé el examen. Se alarga en ciertas ocasiones cuando hay continuidad de síntomas, como cuando hay, por ejemplo, la señora que mostraban en el video, cuando mostró Camila Gotelli su presentación, referido a personas que están con alguna enfermedad de inmunodepresión, en que necesitan mayor tiempo de cuidado, ¿ya? Yo les mostraba ahí los carritos. Bueno, la estrategia de los carritos de testeo o de los testeos en las comunidades son en 3 lugares específicos que vamos a poner en puntos estratégicos, que son, no sé, ustedes posiblemente han visto en la salida a los metros, en la feria, en distintos lugares. Poblaciones institucionalizadas se refiere, por ejemplo, a los establecimientos de larga estadía de personas mayores, a las cárceles, a los establecimientos del Sename, y en el territorio cuando se hacen barridos domiciliarios y se va puerta a puerta invitando a la gente a testearse al día siguiente o durante el mismo día, ¿ya? Se toma esta muestra y, como les señalaba, no hay licencia médica y se espera un resultado en menos de 48 horas. De lo que se ha hecho en la región metropolitana, al menos coordinado desde la Seremi de Salud, nos sale un 1% de personas positivas en ese testeo, lo que nos puede mostrar 2 cosas. Una, que estamos yendo a lugares en que posiblemente no es donde hay mayor cantidad de casos activos y tenemos que buscar otra estrategia y buscar mejores lugares, o que efectivamente hay una baja considerable de los casos. Esperemos que sea la segunda, pero posiblemente es la primera, que debemos mejorar el lugar donde vamos a testear para encontrar efectivamente a los casos positivos, ¿ya? Otras estrategias son en las empresas, donde también ellos pueden hacer búsqueda activa de casos a través de la toma de PCR con sus institutos de salud laboral, por ejemplo. Y finalmente también en los establecimientos de salud, cuando una persona se presenta con síntomas que podrían hacer sospechar de un contagio con COVID. Lo que se busca hacer a través del llamado telefónico y el contacto con las personas es poder saber si la persona es posible que ella realice un aislamiento en su domicilio, ¿ya? ¿Qué personas pueden realizar aislamiento en su domicilio? Bueno, posiblemente aquellas que tienen más de un baño en el hogar, que pueden tener una habitación solos y que tienen a alguien que los cuide. Recordemos que el COVID, para las personas que son sintomáticas,
no es como tan simple y una experiencia tan agradable. Posiblemente estén con fiebre, se sientan mal, decaídos y necesiten de alguien más que los cuide. Así que, ¿quiénes son candidatos? Los mayores de 60 años con antecedentes mórbidos sí pueden entrar a una residencia sanitaria. En un inicio había como algún tipo de restricciones, pero ahora sí, siempre y cuando esté compensada su enfermedad. Si es que la persona no tiene redes de apoyo, si vive solo, que como les comentaba, la gente necesita muchas veces que le compren la comida, que le compren los medicamentos, o simplemente que les cocinen porque se sienten muy mal. Si viven con personas de alto riesgo, como están las personas que se trasladan a residencias sanitarias, son personas jóvenes que viven con personas mayores o con personas que tienen otro tipo de patología. Si es que tienen acceso a habitación individual o baño privado, como les comentaba anteriormente, y si es que tienen la garantía de que van a poder alimentarse esos 14 días sin tener que salir necesariamente de su casa. Si nosotros vemos estos cinco factores, posiblemente un gran porcentaje de las personas que hoy día está con COVID positivo requiera ser trasladado a una residencia sanitaria. ¿Ya? Bueno, esta es mi última diapositiva. Yo les quería mostrar un video que encontré en la web de una comuna de la región metropolitana que muestra cómo se está haciendo la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que me pareció interesante compartirles para que después podamos resolver las dudas o consultas que vayan saliendo. Identificar precozmente a los casos de una determinada enfermedad, en este caso el COVID, y a través del testeo, ¿no es cierto?, identificar el agente causal, después aislar a esa persona e identificar a los contactos. Los equipos de los 3 centros de salud han hecho un trabajo bien brillante respecto de esta estrategia, han sido capaces de adaptarse a las necesidades que ha tenido la población para efectos de este problema, que va acompañado, ¿no es cierto?, no solo de la trazabilidad, sino que del seguimiento de los pacientes de manera clínica durante varios días posteriores a la pesquisa. Y han puesto entonces a nuestra comuna dentro de las comunas que han tenido el mejor resultado en esa perspectiva dentro de la región metropolitana. La importancia es aislar y pesquisar a los pacientes que están COVID positivo y que no han presentado síntomas para así poder aislarlos e identificarlos y también así hacer la investigación de cada caso. Están los casos sintomáticos que generalmente consultan acá en el CESFAM, pero también hemos tenido casos de pacientes sin síntomas que igual tienen el virus y igual existe el riesgo de contagio. Por lo cual la trazabilidad es súper importante porque permite aislar oportunamente, detectar los casos y hacerle seguimiento para evitar también futuras descompensaciones de los pacientes. Sencillamente espectacular. Yo nunca pensé que podía encontrar una acogida, una calidez y un grado de profesionalismo tan amplio por parte de ningún equipo médico, digamos, no independiente del sistema público o el privado, que también estuve yo, sino que el trato humano, deferente, no tiene precio, y un eterno agradecimiento que vamos a llevar yo, mi mamá y mi familia entera, digamos. Yo soy paciente de consultorio y me puse en contacto y ellos inmediatamente, esto pasó un día martes, el día miércoles a nosotros nos estaban haciendo el PCR, atendiéndonos, vino la doctora, fue muy cordial y muy asertivo también con la doctora Rodríguez. Le permite que sea acompañada durante el proceso de su cuarentena por un equipo de salud integral, por supuesto integrado por médicos, por enfermeras, que va a acompañar este proceso de cuarentena y que a través del contacto telefónico va a permitir que la persona pueda resolver algunas de sus necesidades, dudas simples como respecto al funcionamiento o el ordenamiento de su domicilio, que hacer frente a algún síntoma de alerta o de alarma, si requiere alguna atención en domicilio, si requiere un traslado al centro de salud,
que desde de las necesidades que tienen las personas. Vamos a dar paso entonces ahora a algunas preguntas que fueron surgiendo. La mayoría de estas fueron contestadas a lo largo de las presentaciones, por lo que vamos a dar espacio a las que no tuvieron respuesta. La primera dirigía, la verdad que a Camila puede ser, dice: ¿existe algún protocolo o alguna indicación directa para el manejo de personas que son analfabetas o que son de pueblos indígenas o que son inmigrantes que ingresan a las residencias sanitarias? ¿Cómo hacer la comunicación con estas personas? La verdad es que siguen el mismo flujo de postulación. Una vez que la Seremi pesquisa los casos, los puede contactar, o muchas veces ellos llaman vía telefónica solicitando el ingreso a la residencia. Así que no tengo el dato duro ahora en específico, pero tenemos una gran población de pacientes inmigrantes. Solo por mencionar, por ejemplo, en Antofagasta, en agosto tuvimos 714 pacientes inmigrantes, solo en residencia sanitaria en esa región, y a lo largo y ancho en el fondo del país, sobre todo en la Araucanía y también en Arica, tenemos una alta población de pueblos indígenas y probablemente vamos a hacer énfasis en algunas noticias con respecto a esos datos y respecto a la inclusión, pero la verdad es que postulan como otro usuario más que va al CEFAM, y si no va al CEFAM, a través de, en el fondo, de las búsquedas activas, y así también se les va incentivando el uso de las residencias si es que lo requiriesen. Perfecto. Otra pregunta va enfocada a las medidas de seguridad, tanto físicas como de protección personal, fuera de los elementos de protección personal. ¿Tienen alguna reglamentación para las residencias, ya que hay grandes diferencias entre una y otra? Entonces la pregunta va enfocada si es que existe algún documento que norme el tema de seguridad para los funcionarios y también para los pacientes que están en las residencias. Sí, con respecto a unos temas, para redondear un poco todo lo que tiene que ver con los términos contractuales, uno tiene que ver con datos y cosas de infraestructura. Básicamente el tema de la infraestructura de las residencias, que había un comentario de Magallanes, por ejemplo, con respecto a la ventilación o a la calefacción. Claramente hay que ver de acuerdo a la oferta que tengamos disponible en cada región, porque, por ejemplo, yo estuve en Magallanes la semana anterior y en Porvenir solo teníamos 2 residencias como oferta, y la que estaba asignada, la verdad es que tiene una infraestructura muy deficiente versus algunas otras residencias, por ejemplo, la que está en el casino de Concepción, ¿ya? Pero en el fondo, esto que tiene que quedar consignado en términos contractuales, hay que ver la oferta que hay disponible también. Y con respecto a la seguridad, la verdad es que era un tema que ya nos preocupaba desde antes, porque tenemos una población bastante difícil de determinar cuál es el perfil, ya que efectivamente incluimos a ciertos usuarios y a ciertos grupos, pero están en habitaciones cerradas, y muchos de ellos tienen conductas inapropiadas. También por eso mismo somos más criteriosos en el términos de exclusión. Por ejemplo, patologías de salud mental deben estar compensadas, pacientes en situación de calle tratamos de articularlo con albergues Mideso. En el fondo hay que tener en cuenta el perfil del usuario también para ver si es o no pertinente su ingreso a residencia. Y con respecto a lo particular de seguridad, ya existen ordinarios en donde y antes de que pasara el evento de Magallanes, ya existen ordinarios donde se solicitaba la seguridad a través de los jefes de defensa regionales, que ya estaban articulados. De hecho, hay muchas residencias que ya contaban con fuerzas armadas de punto fijo previo al episodio. Sin embargo, para aquellas regiones a las que esto les ha sido imposible, ya se ha dotado en la gran mayoría de guardias de seguridad provistos por empresas externas para que pudiesen en el fondo resguardar la seguridad de los funcionarios. De todas maneras, en el fondo, lo que estamos haciendo regionalmente, ya hemos visitado al menos 6 regiones,
En el fondo lo que estamos haciendo es supervisar directamente lo que pasa en cada residencia, constatar de que existan desde nivel central el cumplimiento de las orientaciones que nosotros recomendamos y que por sobre todas las cosas se cumpla con el recurso humano establecido según las orientaciones técnicas del MinSal en cada una de ellas, y para eso la única manera es verlo in situ, así que en eso es lo que estamos trabajando. Súper, queda bastante claro con tu respuesta, Camila. Tenemos una última pregunta que está orientada a conocer cuál es el proceso que debe seguir una región o una comunidad para poder optar a tener una residencia sanitaria en su ciudad. Ya pensando en regiones alejadas como la región de Tarapacá o el Biobío, que tienen un aumento en el número de casos, es posible poder optar de alguna forma a que se pueda abrir una residencia sanitaria en esa ubicación. Camila. Sí, disculpa, perdón, es que estaban pidiéndome que la Constanza Gamboa se desconectó, si pueden ascender a panelista Piva Venegas para que Connie pueda intervenir también en la conversación. Por favor. Perfecto, dame un segundo. Disculpa, estaba pendiente de eso para que me estaban llamando para que la Connie también pueda estar si es que hay preguntas sobre el testeo y la trazabilidad. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón. Sí, la pregunta estaba orientada a saber qué debe hacer una localidad, comunidad o ciudad para poder optar a tener una residencia sanitaria en su población. Esto más bien orientado a las regiones más lejanas a Santiago, como es Tarapacá o Biobío. ¿Cómo pueden optar esas poblaciones a tener una residencia sanitaria en su... Sí, la verdad es que esto se hace en conjunto con el equipo de la Seremi, no es una estrategia aislada el tema del aislamiento, sino que es una oferta más dentro de las posibilidades. Y básicamente tiene que ver con los estudios epidemiológicos también. O sea, hay varios factores que influyen, entre esos la tasa de casos activos que existan por región, también las distancias que tengan que recorrer los usuarios y la oferta total que haya disponible, porque a veces queremos instalar una residencia sanitaria, por ejemplo, en Tarapacá. Querían una instalación, por ejemplo, en Colchane por la gran cantidad de usuarios que trascienden la frontera. Sin embargo, las condiciones sociosanitarias no permiten la instalación de un recinto en ese lugar, o sea, hay que cumplir con las condiciones de infraestructura y de habitabilidad que le queremos ofrecer a los usuarios también en la implementación de una residencia. Entonces, hay que buscar ahí lo más cercano, cuál es la oferta disponible. En este caso, por ejemplo, se opta por Pozo Almonte, y si no, tiene que ser en Iquique. Lamentablemente, las grandes ciudades concentran la mayor cantidad de ofertas hoteleras, a diferencia de las provincias, en donde se trata de articular. Por ejemplo, en Magallanes existe la residencia en Puerto Williams, con las condiciones de alejamiento que tienen respecto a Punta Arenas. Sin embargo, hay que evaluar el caso a caso y la real necesidad de oferta instalada en base también a la cantidad de casos activos que puedan existir. Perfecto. Pregunta para Constanza. ¿Es posible incluir en la Estrategia Nacional de Testeo y Trazabilidad a personas que se encuentran en situación de calle, considerando que es probable que se deba realizar una búsqueda activa que signifique dirigirse en donde ellos se encuentran ubicados? Hola de nuevo, logré un computador con internet, lo siento que se me cayó el internet porque estaba conectada al celular. Es súper complejo el seguimiento y la trazabilidad en las personas en situación de calle, las estrategias que se han logrado, porque siempre necesitamos o un número de contacto o una dirección a la cual llegar. Entonces muchas veces estas personas en situación de calle no se logra llegar a ellos porque no hay un número de teléfono o hay una dirección incorrecta. Lo que se ha logrado en algunas comunas, yo creo que más pequeñas, es que como conocen dónde la persona está quedándose, dónde vive, en qué lugar de la calle está ubicado, cuando se hacen, por ejemplo, búsqueda activa de casos, han podido hacer una coordinación desde el municipio para el seguimiento de esta persona, para poder garantizar su aislamiento en una residencia sanitaria, pero es complejo.
súper difícil. Nos han llegado, de hecho, muchos casos inubicables con esa característica, aunque también hay casos inubicables de personas que dan domicilio y que viven en una casa y que dan su información mal. Yo ahí agarrarme un poquito, y no sé si se escuchó lo último que señalé anteriormente, que es súper importante también el trabajo con los líderes comunitarios, con ustedes, y por eso la convocación hoy día a esta reunión, porque lo que nosotros dijimos posiblemente desde la realidad de la atención primaria, de la Seremi de Salud, incluso del Ministerio en cuanto a la distribución de las camas en residencias sanitarias, pero esto no va a ser posible sin el apoyo y la difusión de la estrategia hacia sus vecinos, hacia sus familiares, hacia la gente que vive en sus comunas, de cuál es la importancia de adherir a estas estrategias, de poder aislarnos, de poder garantizar el corte de la transmisión del virus para poder detener de esta forma esta pandemia que nos ha atacado a todos. Y, por ejemplo, ahora viene el 18 de septiembre y va a haber una movilidad importante, y eso posiblemente repercuta 14 días después en un aumento considerable de los casos. Por lo tanto, eso es lo que también tenemos que buscar, evitar y generar la conciencia en las personas de la necesidad de cuidarnos, de lavarnos las manos, de usar mascarilla, de tener una distancia mayor a 1 metro, pero principalmente en este caso de las fiestas, de quizás sacrificar un poco el no ver a las personas que vemos habitualmente para estas fiestas y poder quedarnos en nuestra casa para evitar un brote en unos 15 días más, ¿ya? Creo que ese mensaje no lo había alcanzado a decir, y es importante poder recalcarlo, la importancia del trabajo de ustedes en los territorios, de ustedes con sus vecinos, y también de la coordinación que posiblemente muchos de ustedes tienen con sus establecimientos de salud y con sus municipios. Súper, Constanza, muchas gracias por compartirnos esa última información que no pudimos escucharla de tu presentación anteriormente. Otra pregunta dirigida para ti dice, ¿de qué depende la cantidad de testeos que se realizan en una comuna? ¿Esto va a depender de la cantidad de gente por comuna o es un número estandarizado para todas? La verdad que hoy día existe desde el Ministerio una directriz de cómo calcular la cantidad de test que se toman en las comunas, cómo lo mide a través de la incidencia, de la cantidad de gente que vive en el lugar, y busca también que sea al menos un 10% esta estrategia de búsqueda activa del total de test que se toman en la comuna. La verdad que hoy día en la región metropolitana, al menos todas las comunas, hacen sobre un 60% de test de búsqueda activa, por lo tanto superan con creces las metas que les pone el Ministerio. Así que podríamos hablar de un número máximo, pero ese número máximo lo están sobrepasando muchos. Yo diría, todas las comunas sobrepasan ese margen del 10% de búsqueda activa de casos. No se pone ese límite, al menos nosotros desde la Seremi de Salud también buscamos hacer una coordinación con los laboratorios, con MinSal, para ver la disponibilidad de kits, que de repente hay como algunas dificultades para poder distribuirle a todos, y también poder hacer una coordinación en la búsqueda activa con los carritos que anda Seremi de Salud, en conjunto con las comunas, lo conversamos. De hecho, mañana tenemos una reunión para mirar estos puntos, cuáles son estos puntos calientes que les mostraba yo en el mapa y que también les mostró Paulina en la comuna de La Pintana, y saber por qué, dónde hay que ir a testear, y otorgar esa cantidad de kits adicionales a cada una de las comunas. Súper. Y acá hay una última pregunta dirigida a Paulina, que es más que nada para saber cómo han destinado los recursos municipales para el manejo de las personas con COVID-19 a nivel de la atención primaria. ¿Esos recursos han sido aportados solamente desde la municipalidad o han usado otro tipo de estrategia? Son distintas las fuentes de refuerzo de recursos. Los recursos de la municipalidad llegaron en junio, ¿ya? Y fueron destinados para la contratación de médicos y enfermeras, fundamentalmente para las visitas domiciliarias, para los vehículos,
y poder fortalecer ese trabajo. Luego con los recursos de trazabilidad que llegaron en julio, la primera cuota, y después ahora en agosto la segunda, han sido destinados más bien para el equipamiento que se requiere, porque uno lo primero que piensa, claro, son los profesionales, pero eso también requiere EPP y requiere equipamiento para atención, porque como lo decía en el video que mostró el director de salud de San Joaquín, también se realiza atención clínica, no es solo la atención ahí, digamos, de saber cómo evoluciona, y muchas veces ellos presentan otras dificultades que requieren de un kit para los equipos, y eso también es en lo que se ha ocupado. También tuvimos refuerzo de recursos del servicio de salud, donde fundamentalmente, como yo le decía, esto ha sido recurso humano, EPP, equipamiento para visita domiciliaria, teléfonos y vehículos, porque eso es lo que se necesita, y hoy lo que necesitamos refuerzos fundamentales son para las plataformas, porque claramente esto se tiene que tecnologizar más, como lo veíamos hace un rato, se están haciendo esfuerzos, hoy ya hay plataformas de seguimiento, que en el caso nuestro de la comuna tiene una del Servicio de Salud Suroriente sin costo para nosotros, pero debe haber plataforma para seguimiento telefónico, ya el teléfono no sirve, porque el teléfono no, claro, tú contactas, pero es como en esta emergencia nos logró hacer contacto, pero se requiere plataforma de call center. Esto requiere más recursos para dar los pasos necesarios que requiera modernizar la atención de salud. Perfecto, muchas gracias. Quisiera reiterarles entonces a todos los participantes y también a nuestra expositora los agradecimientos por haber participado con nosotros hoy día, por las excelentes presentaciones y también por la disposición para responder cada una de las preguntas. Queremos agradecer también al Departamento de Promoción de la Salud y Participación Ciudadana de la DIPOL y al Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud por prestarnos el soporte tecnológico para llevar a cabo esta sesión. Dejarlos invitados también para que puedan estar atentos a nuevas capacitaciones y sesiones que vayan surgiendo en el contexto de residencias sanitarias. Los videos de esta sesión y muchos otros los van a poder encontrar en el repositorio de YouTube de Hospital Digital. Los invitamos a todos a poder revisar y poder seguir compartiendo con nosotros estas capacitaciones. Muchas gracias entonces, nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.